Buenas tardes, de Santo Sábado vamos a continuar nuestro estudio de la gran controversia entre Cristo y Satanás, el sello de Dios o la marca de la bestia, parte 5b, diciembre 19 del 2020, y les invito por favor a que nos coloquemos de rodillas para orar. Amado Dios, Padre Santo y Eterno, gracias te damos por el alimento físico y el alimento espiritual que nos has dado hasta este momento. Te imploramos que nos acompañes en esta hora con tu bendición para seguir este estudio. Te imploramos que sea tu Santo Espíritu revelándonos lo que es verdad, que podamos tomar una decisión para honra y gloria de tu nombre, para que podamos obtener la vida eterna. Gracias porque nos proteges hasta este momento. Ayúdanos a poder entender el tiempo y la sazón en la cual estamos, para no ser engañados y para no engañar a otros. Te pedimos humildemente que nos dirijas y acompáñanos en la culminación de este estudio por esta tarde. Gracias por los hogares aquí representados y gracias por nuestras familias, que incluye a los primos, a los tíos, a los sobrinos, a los hermanos, a los padres, demás familia que queremos ver en el reino de los cielos, que no han tomado una decisión en este momento, pero pedimos humildemente que así como te has dignado de vernos a nosotros, humildes pecadores, también suplicamos que les ayudes a que ellos puedan tomar una decisión antes que sea demasiado tarde. Encomendamos nuestras vidas, desbarata los planes del enemigo para tu pueblo, Señor, que nos protejas con tus ángeles y que así como nuestro Señor Jesús pidió que se hiciera tu voluntad y en ese momento los ángeles lo acompañaron, en esta hora de incertidumbre nos ayudes a tomar una decisión para vida eterna. Dirígenos, lo pedimos, y gracias porque perdona nuestros pecados, porque queremos colocarlos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, en el Cordero de Dios, pero que nos permitas ver lo que el pecado nuestro le ha hecho a Cristo, para que podamos alejarnos de Él completamente. En el nombre tuyo, Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo, oramos. Amén. 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 Bueno, vamos a continuar nuestro estudio. Esta mañana leíamos este texto, quiero recordarlo. El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable. La condición si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él. Y al final dice, podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. Entonces, como para que nos admiremos de lo que es el cuerpo humano, de la integración que hay en el cuerpo humano, hay unas técnicas de análisis de enfermedades, como es el análisis y el estudio del iris. No sé si lo han escuchado hablar. Es un tema que habíamos hablado en algún tiempo, pero quiero que lo veamos desde el punto de vista de lo que Satanás sabe. Satanás sabe algo, y él lo que quiere hacer es falsificar lo que es verdad. Entonces, el iris tiene una cantidad de información que documenta la historia que ha sucedido en el cuerpo humano, y es parte de lo que, digamos, esto es una alternativa de diagnóstico, ¿no? Es un retrato de nuestra fisiología, y hay una interconexión de cada uno de los órganos en el ojo y en los pies. No sé si ustedes sepan de la reflexología que hay en los pies. Entonces, esto no es un tema de desconocer lo que Dios ha creado, sino maravillarnos en que Dios nos ha dado herramientas, por ejemplo, para, en lugar de buscar técnicas invasivas, podamos nosotros
buscar opciones que no tengan que ver con invasiones, con temas de cirugías, con temas fuertes de quimioterapia, pero Dios, como dice el texto, es una maquinaria viviente maravillosa y tenemos que admirarlo del poder de Dios, o sea, cómo Dios, un creador y especialmente lo hace y lo dirige al cuerpo humano. O sea, nosotros podemos ver los pájaros maravillosos, los animales, todos son maravillosos, la naturaleza es maravillosa, las plantas, los colores, todo. Pero el ser humano es la corona de la creación de Dios. Y por eso es que tenemos que sentirnos privilegiados de, a pesar de ser digamos, de una descendencia pecadora de Adán, de la descendencia de la simiente de Cristo, nosotros llegamos a ser hechos semejantes a Cristo otra vez. Como dice la naturaleza, no está en la naturaleza del hombre pecador con Adán, pero la naturaleza del hombre victorioso en el pecado con Cristo. Por eso es que habla de las dos simientes, ¿no? La simiente de Adán y la simiente de Cristo. Pero pues de la simiente de Adán pues vino Cristo finalmente, pero se habla de dos simientes en el sentido de un primer Adán y de un postrer Adán. Entonces, esto en función para decirles que Satanás conoce la interacción de todo el cuerpo humano, o sea, él sabe exactamente qué es lo que está, porque él más que de todos los seres creados, es el que más capacidad y más inteligencia, más poder tiene. Y para que ustedes lo vean y asociado con lo que estamos, con el tema que estamos tratando ahorita, del tema de la pandemia, pues la Organización Mundial orquestada para llegar al fin del conflicto está usando el ojo, la, lo que sabemos que es el ojo como la interacción, la interconexión que hay, pero está plasmando todos sus planes en función del diseño del ojo. Y todo tiene que ver con el conocimiento antiguo del ojo que todo lo ve. ¿Y eso viene de dónde? Desde Egipto y desde Babilonia, todo lo que es el paganismo de querer saber más de Dios, por ejemplo. Para que ustedes lo lean en el libro Patriarcas y Profetas, explica el cómo los postdiluvianos, cuando vino el diluvio, da la explicación de lo que de la Biblia cuando Nimrod dice que se unieran para hacer una torre. La razón del por qué construyeron esa torre. ¿Se acuerdan de lo que hayan leído? Para saber qué había en el cielo y para que no fueran destruidos por otro diluvio, pero querían saber la razón del diluvio. ¿Sí? Primero, no ser destruidos por más diluvio, pero querían saber llegar a ser como dioses. Y esa es la Babilonia antigua, pero la Babilonia nueva, la Babilonia espiritual, que tiene que ver con el sistema papal, quiere hacer lo mismo. Es juntar a toda la humanidad en un solo sentir, en un solo propósito, para precisamente irse en rebelión con Dios, porque Nimrod se fue en rebelión con Dios. Entonces, ese fue básicamente el que primero negó la existencia de Dios y se rebeló. Y de ahí vino la mitología que él se convierte en Dios, en el sol, y de allá comienza la adoración solar a través de su hijo y Tamuz y Semiramis, y allá viene toda la historia. Pero esto para que ustedes sepan que Satanás conoce al cuerpo humano, o sea, lo sabe y lo ha estudiado, y quiere destruir la imagen que hay en Dios, en el hombre, la imagen de Dios en el hombre. Y lo está haciendo planificando a nivel mundial todas sus estrategias a partir de lo que es el hacer creerle que él todo lo ve, que él todo lo sabe, porque es un ser muy poderoso a nivel de conocimiento, él quiso
Él era el querubín protector, digamos, hay dos querubines protectores y él era uno de ellos. Y eran los que más cerca estaban de la presencia de Dios. Y él sabía de todo el poder que tenía Dios, sabía toda la sabiduría del amor, de todo. Pero lo que quiso fue apoderarse del conocimiento, de la sabiduría, del poder de Dios, pero no quiso seguir lo que es el principio del amor. Y el amor no es egoísta, el amor no es fingido, el amor no se vanagloria. Eso fue el atributo que no quiso aceptar de Dios. El resto, lo que es el poder, la fortaleza, quiso ser igual a Dios. Entonces, lo que él quiere es destruir al ser humano y lo está haciendo básicamente alterando lo que vimos esta mañana, todo lo que es el principio de la integridad de lo que es la imagen de Dios en el hombre, y sus planes los está diseñando con base en lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el cuerpo humano. Entonces ustedes vean la conexión, por ejemplo, ustedes ven aquí diferentes partes del cuerpo, aquí vemos el riñón, vemos el páncreas, vemos la vejiga, vemos la espalda, vemos el esófago, y hay evidentemente hay circunstancias que determinan cosas en el iris que dejan su huella en el tiempo, en el cuerpo humano. O sea, algo que pasó queda registrado. Entonces no voy a entrar en detalle porque no quiero entrar en controversias, y pues para no... Quiero es como que ustedes tomen la idea de lo que Satanás sabe del cuerpo humano, ¿sí? Para lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿quién controla el mundo? Esto lo vimos en la presentación de los mercaderes de la tierra, parte 14 de septiembre 28 del 2019. Explicamos todo esto, la escala, esta es la pirámide de poder más concreta y más sólida que ustedes puedan encontrar, en el cual pues todo centra al culto idolátrico universal, centrado en el sol, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con desde Nimrod, desde allá. Incluso pues Caín se rebela contra Dios porque no quiso aceptar la autoridad de Dios. Y estos son todos los reyes de la tierra, o sea, los que controlan todo el sistema papal son los jesuitas, asociados con toda la estructura del sistema papal, pero quienes están al control, y eso es un proceso que es de siglos. Ellos comenzaron en 1540 con el concilio de Trento, muy bien. Eso fue en 1540, allá se establecieron la orden jesuita y no ha parado de crecer, o sea que para el 2040 no creo que alcancemos a llegar allá, y completarían 500 años de haber sido fundados. Entonces ha sido un poder que ha ido creciendo y creciendo y creciendo al punto en que hoy pues el papado es el papa jesuita y se unió es una síntesis que se está dando. Y ellos son los que controlan todo, pero pues están los reyes y los mercaderes de la tierra, pues que están las 13 líneas de sangre, están los Dupont, los Rothschild, todas las líneas grandes de dinastías en el mundo. El Consejo de los 333 es el Consejo de Bilderberger, el Comité de los 300 es el Club de Roma, y todas las líneas de masonería están de ahí para abajo. Entonces unos están por el rito masón, otros por el rito escocés, el rito de York, y así hasta llegar a los sismos que nosotros conocemos, el humanismo, el ateísmo, el comunismo, el secularismo y todos los sismos, incluido el cristianismo, porque en la escala de poder de cada uno de ellos, pues finalmente llegan al dominio o a la manipulación del sistema papal, ¿sí? O sea, ellos controlan todos los sistemas de poder, todas las escalas de poder. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente identificar esto para que sepamos que todo está asociado con la nueva Torre de Babel o Babilonia,
y es básicamente todo asociado con el domingo, porque ellos, pues eso no es nuevo, o sea, esto desde el día del sol es día pagano desde tiempos de Nimrod. Y pues todas las iglesias se están uniendo en una tierra, en una sola religión, en un único propósito, y por eso ustedes ven los dibujos de los jeroglíficos, encuentran siempre, eso lo explicamos en esa serie, no voy a detenerme aquí, pero esto finalmente, ¿qué forma le ven ustedes acá? ¿Aún qué? También al ojo. Si ven el iris, aquí ven aquí todo el ojo y todo. Pero todo eso tiene que ver con adoración solar. O sea, siempre cuando hay una serpiente en todos los papiros y todas las jeroglíficos allá en Egipto, cuando hay un sol y una serpiente, por ejemplo Ra o por ejemplo Ishtar o Isis, que tienen unos cuernos y en esos cuernos aparece un sol, eso es adoración solar y tiene que ver con el principio que Satanás establece, que él es el ojo que todo lo ve, él es el Ra, ¿sí? Y en esa época también, en la parte 50, en julio 20 del 2020, les hablamos de un reseteo que se iba a dar, ¿se acuerdan? Y en todo el mundo se está hablando de ese reseteo, no sé si han escuchado hablar del gran reseteo. Entonces el Papa habla del gran reseteo, la economía mundial habla del gran reseteo, todo el mundo está expectativo del gran reseteo. Y en ese momento yo les dije a ustedes que el único que podía espichar ese botón pues eran los jesuitas, porque tienen el poder para hacerlo. Y es básicamente lo que están haciendo a través de todo el proceso de esta pandemia. Dice puede que los medios de confinamiento decretados como consecuencia del COVID, esto fue en junio, empiecen a relajarse gradualmente, pero la ansiedad con respecto a las perspectivas mundiales en materia económica y social no deja de crecer. Existen buenas razones para preocuparse, ya empieza a sentirse una fuerte desaceleración económica y podríamos estar ante la peor depresión desde la década de 1930, pero aunque es un resultado probable, no es inevitable. Seguíamos estudiando en esa época para obtener un mejor resultado. El mundo debe actuar conjuntamente, o sea que esa es la nueva torre de qué. Y con rapidez en la renovación de todos los aspectos de nuestras sociedades y economías, desde la educación hasta los contratos sociales y las condiciones laborales. Deben participar todos los países, desde los Estados Unidos hasta China, y deben transformarse todos los sectores, desde el gas y el petróleo hasta el de la tecnología. O sea, aquí está cobijando a quienes, a todas las gamas de gobierno, de industria, de absolutamente todo. Dicho de otro modo, nos hace falta un gran reinicio del capitalismo. ¿Por qué? Porque pues primero los jesuitas inventan el comunismo, inventan el capitalismo, que es diferente al plan de Dios, que es la propiedad privada. Siempre desde el Edén está la propiedad privada, incluso con Adán y Eva. Les dijo, este es un pedazo para ustedes, esto es tierra para ustedes. Eso no está mal. ¿Sí? El principio de la tenencia de la tierra, incluso eso era una bendición para todos los hebreos, que les daban un pedacito de tierra, ¿se acuerdan? Y ese pedacito de tierra se pasaba de generación en generación. Y había un periodo, por ejemplo, de jubileo, que si, por ejemplo, se tenía que vender la tierra por X o Y razón, pasaban 50 años y ya se volvía otra vez la tierra al dueño, ¿sí? O sea que la propiedad privada no es el problema. Sí, o se daba a los herederos, sí. Y el comunismo es precisamente la estrategia de Satanás para hacer aparecer la propiedad privada, que tiene que ver con el capitalismo, como algo malo. ¿Sí? Digamos, la propiedad privada que se estableció en Estados Unidos, que fue lo que se dio como el poder de la nación americana, fue el principio de libertad de conciencia, libertad religiosa y a la vez de propiedad privada, ¿sí?
Pero lo que hizo Satanás, pervertir el principio de la propiedad privada para llevarlo al capitalismo. Ahora, crean el comunismo, crean el capitalismo y ahora lo van a poner a pelear. Eso fue, por ejemplo, la Guerra Fría, que arrancó en 1945. O sea, tan pronto terminó la guerra, la Segunda Guerra, arrancó la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, que fueron los que se unieron en ese momento para acabar supuestamente con Hitler. Hay mucha historia, hay mucha cosa ahí, pero bueno. Entonces, esto fue lo que también estuvimos estudiando en esa serie. O sea, aquí en estos símbolos vemos a todas las naciones que están metidas en el tema del cambio climático, el Acuerdo de París, y este es el símbolo solar referido al ojo que todo lo ve. Y aquí están las religiones unidas también en el símbolo que todo lo ve. Ustedes en la serie les expliqué los objetivos sostenibles de esta agenda de la parte política y también les expliqué cada uno de estos símbolos que están reunidas todas las religiones del mundo. Aquí se está uniendo la iglesia y el Estado, ¿sí? Todos los caos que se han generado finalmente se les va a quitar el velo y finalmente vamos a llegar a que se va a dar una solución completa, única, que es la encíclica Laudato Si, el numeral 237, que tiene que ver con la adoración solar. O sea, muy pronto vamos a ver cómo se van a quitar los telones de las fachadas que nos están mostrando. Entonces, la gente va a darse cuenta finalmente que esto es una agenda religiosa, por ejemplo, lo del COVID-19. Cuando se den cuenta, muchos van a ser demasiado tardes para tomar las decisiones. Para ellos va a ser demasiado tarde. Pero pues teniendo las evidencias tenemos que tomar las decisiones ahorita. Entonces está la palabra de Dios que nos habla de la ley de Dios, incluido el sábado. Y pues este poder va a resurgir otra vez, el sistema papal va a retomar de nuevo la autoridad mundial como la tuvo en la época de la Inquisición. Por eso es importante estudiar el libro de la gran controversia, los capítulos que hablan de cómo se presenta Roma, pisoteando la libertad de conciencia, matando, asesinando, quitando reyes, destronando reinos, acabando con pueblos enteros, destruyendo naciones. Y eso es lo que está planeando, pero pues desafortunadamente la gente no lo sabe. Entonces, de la misma página del Foro Económico Mundial que habla del gran reseteo, yo no había visto algo importante y pues tuve que buscarlo en estos días pues para poder compartirles esta información y voy a mostrarles algo para que ustedes lo vean. Entonces, en esa página donde habla del gran reseteo hay esta figura que ven ahí, un ojo, muy bien, y si ven todas las inervaciones que hay en señal de lo que es la correlación y la conexión, así como en el cuerpo humano, están haciendo que todo ya esté interconectado, pero a partir de lo que es la forma del ojo, del iris y todo lo que contiene, pero que tiene que ver con el ojo que todo lo ve de la adoración pagana solar antigua, ¿sí? Y por eso están los símbolos, ¿ve? Entonces todo es a nivel simbólico, pero tiene que ver con toda la base de la adoración solar pagana. Entonces, para que ustedes vean en vivo y en directo, vamos a ir a la página. Estamos en la página del Foro Económico Mundial. ¿Sí la ven? Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí vemos aquí cómo están ellos organizando todo. Esto es el gran reseteo. Entonces, si por ejemplo aquí usted quiere ver modelando el recobro de la economía, ¿cómo lo van a hacer? Y ahí le relaciona todos los aspectos asociados con ese tema. Por ejemplo, ¿cuál quieren ver? ¿Cómo se va a modelar la economía, por ejemplo, miremos otra, por ejemplo, la polución del aire? ¿Sí ven? Despliega
la polución del aire y despliega todas las conexiones que hay asociados con eso. Entonces todo, y igual usted puede entonces buscar, por ejemplo, impuestos, cómo se va el tema de impuestos, entonces despliega otra, y todo unido en función de lo que es el tema del ojo que todo lo ve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos aquí, rediseñando el contrato social y las capacidades y trabajos. Tiene que ver, por ejemplo, la agenda LGBT. Entonces, hagámosle al tema de la agenda LGBT. Y sale la agenda LGBT y sale todo lo que está pasando en América, la participación cívica, el gobierno mundial tiene que ver con la agenda LGBT. ¿Cuál? Arriba, dígame. Ah, bueno, miremos esta. Perdón. Mental Health. Entonces aquí. ¿Qué esos que quieren? Global Health. Mental Healing. Entonces, están todas las interconexiones para patrocinar toda la agenda LGBT. Artificial Intelligence, por ejemplo. Entonces, ahí es para que usted se dé cuenta de cómo están ya controlando absolutamente todo lo que es la agenda del sistema papal, controlando todo lo que es las diferentes partes. Entonces ya vimos esta, restableciendo la salud y el ambiente. Entonces si usted le oprime aquí, mire todas las conexiones que le salen. El océano, el futuro de la energía, el futuro de la movilidad. Eh, ¿Quieren ver ese? Futuro de la movilidad. El futuro de la movilidad, entonces electricidad, el espacio, inversión privada, drones, geopolítica. ¿Quiere ver drones? Entonces, en el espacio, en el cambio climático, blockchain, gobernanza global. Entonces, todas son las conexiones que ellos ya tienen programado que tiene que hacer cada uno. Entonces, esta es la programación que tienen preparada para hacer ese gran reseteo. Y todo aquel que no se someta, pues ya tiene la... Esta es la revitalización de cooperación por revitalización global. Están todas las conexiones aquí. Desarrollo regional, fortalecimiento del desarrollo regional. Y vamos a ir aquí a la parte que me interesa, fortalecimiento de la cuarta revolución industrial. Entonces, esa cuarta revolución industrial, una de las cosas que está apalancando es ¿qué dice aquí? Vacunación. Vamos a ir a vacunación y ahí está todo lo que están haciendo con relación a la vacuna, con relación a las pandemias, vacunación por seguridad, para que haya confianza, para que no haya desinformación y salud, para que haya las implicaciones de la vacunación a nivel económico y negocios, la dudas sobre la vacunación y la vacunación en el trabajo, en el lugar de trabajo. ¿Cuál quieren ver? Entonces, por ejemplo, aquí la agenda del COVID-19, diseños inclusives, de educación, el gran reseteo, los derechos humanos, todo está interconectado. O sea, ya esto ha sido una planeación que están llegando a un punto en el cual, por medio de la pandemia, se está
condicionando el pensamiento humano a que todo ya tiene que estar establecido, tiene que estar normalizado. Nadie va a poder pensar diferente y eso es lo que Satanás quiere, que nos hagamos uno. Eso fue la proposición que le hizo a Nimrod, que Nimrod le hizo a todo el mundo, que se hicieran uno, que fueran uno en un propósito, en una mente. Y lo que están haciendo es ya teniendo la estructura digital, la estructura económica, la estructura política, la estructura social, ya la tienen interconectada para poder controlar al mundo. Entonces, esto es una matriz, un sistema de gobernancia mundial que ya absolutamente lo tienen todo controlado. Pero pues básicamente eso es la tarea, por ejemplo, entonces la vacunación ya tiene una cantidad de interconexiones con todo lo que va a ser la nueva normalidad de lo que nos están queriendo vender, ¿sí? Que se quiere hacer que todo sea supuestamente con un principio del bien común, pero sabemos que ese es un principio jesuita también, ¿sí? Entonces, entonces, ¿cuánto tiempo lleva para hacer que la banca mundial, la economía mundial, la política mundial, la religión, porque ya están unidos también, todos los que pertenecen al movimiento ecuménico ya están unidos en ese principio? Por eso es que ustedes ven que en todas las iglesias ya están aceptando todas las políticas de distanciamiento social, porque ya están bajo una agenda, ¿ven? Entonces, se pierde toda la integridad de, digamos, una iglesia con distanciamiento social, no es iglesia. Y si ve lo que veíamos esta mañana con relación a, por ejemplo, el 98% de los casos son positivos, falsos positivos, toda la gente está montada en una mentira. Entonces nosotros no podemos caer en esa mentira y tenemos que tomar decisiones para salirnos de ese sistema, de esa matriz que están armando, el matrix que están armando, y la única forma es desvinculándonos de todos los sistemas económicos, sociales, políticos y religiosos que sometan a la gente a seguir una agenda global. ¿Sí? Entonces eso es básicamente lo que tenemos que estar entendiendo y todo lo están haciendo en función de la conexión o de la interconectividad que aparece efectivamente en el ojo, señor, con inteligencia artificial, correcto. No, no, correcto, porque se están apoyando pues básicamente lo que de Satanás. ¿Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de la computadores cuánticos? Eso tiene que ver con mundos paralelos, por ejemplo. Eso es espiritismo ya, espiritualismo. Y ya por aquí aparece, vamos a mirarlo, el tema de la computación, a ver si podemos encontrar el tema de la computing. Por aquí, quantum computing. Entonces, todo esto tiene que ver con la ola siguiente de los computadores, que son los computadores cuánticos. Hagan la tarea para que investiguen sobre eso. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que les quería compartir con relación a que Dios diseñó en el ojo humano todas las interconexiones de su cuerpo. Ahora, Satanás, valiéndose de la alusión al sistema solar pagano, aludiendo a él como el ojo que todo lo ve, está interconectando absolutamente todo lo que hay en la tierra para ya tener su plan establecido y finalmente el mundo entero va a entrar en ese conflicto y se va a dar, gracias a Dios, digamos, la definición va a ser con relación a la ley de Dios versus la ley del hombre. Esto es ley humana, esto es seguir normas humanas, esto es condicionarse a la norma humana. Pero nosotros desde ya tenemos que comenzar a desvincularnos de todos los sistemas precisamente para no estar controlados por los sistemas. Entonces, si yo no me vacuno, no voy a poder tener, no alcancé pues, a presentarles lo de Israel, vamos a hacerlo para la próxima ocasión, pero usted no va a poder tener va a haber dos líneas,
los vacunados y los no vacunados. Y los vacunados tienen todas las prerrogativas, todas las garantías, mientras que los no vacunados pues no quieren obligatorio, entonces no van a recibir los beneficios. Entonces ahí es donde se va a apretar cada vez más a la gente y muchos van a doblegar por el tema de la comida, por el tema del agua, por el tema de la vestimenta, por lo que sea, por los bienes materiales. Entonces, la tarea para este tiempo es salir del sistema, salir de las condiciones de limitación en términos de agua, en términos de comida, buscar la opción lo más pronto posible, porque incluso el agua está siendo, el agua, no sé si ustedes supieron, bien común, entró a la bolsa de Nueva York ya, invertir. Entonces, ya nosotros debíamos estar afuera. El pueblo de Dios, sabiendo todo esto, tiene que estar ya con los lugares, con agua, con todos los recursos, porque cada vez va a ser más complicado. Entonces, hay que tomar decisiones ya. Entonces, no hay que demorarse en el tema de las decisiones, porque el que duda se pierde. ¿Mm? A veces entramos como en el sí y no, sí y no. Y tenga que hacerse lo que sea. Ustedes están viendo este espacio. Nosotros tomamos la decisión de salir de aquí independiente de lo que pase. ¿Sí? Y eso implica tomar decisiones, pero Dios bendice esas decisiones. Lo que tenemos es que hacer es, todos estamos, ese es el tema, ¿no? Ese es los pasos de fe que tenemos que hacer. Son como los pollitos de las águilas que están en al lado ahí del pedrisco y el águila, la mamá lo que hace es que los empuja para que salgan a volar, ¿sí? Y ella está pendiente, ¿no? Si ellos no aletean, los coge y se los lleva otra vez. Pero si aletean, ahí arrancó. Entonces Dios en este momento está eso, o sea, él nos está mostrando todo esto para que nosotros tomemos una decisión. O sea, todo está montado para el restablecimiento del nuevo orden mundial, que es el antiguo orden mundial, que es la gobernabilidad en un solo sistema, en un ente centrado, y a la cabeza está el sistema papal. Desafortunadamente, todas las presentaciones que ustedes se encuentran del Gran Reset, del nuevo orden mundial, se quedan en el tema económico, en el tema de los grandes políticos, de los grandes líderes, pero no llegan al tema religioso, al tema espiritual, que es lo que es el centro de todo. Y de ahí para abajo, entonces, si los que controlan es un tema espiritual, pues entonces todo lo que ustedes ven asociado con esto, el COVID, de todo lo que está escrito aquí, tiene un componente ¿qué? Espiritual. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que ver, percibir como hijos de Dios a la luz de la palabra de Dios, de la profecía, para no ser engañados. Entonces, cuando la gente les dice, es que el nuevo orden mundial, es que el gran reseteo, pero no llegan a donde deben llegar, que es al sistema papal, a lo que es, el sistema papal es un sistema demoníaco, o sea, es un tema que lo vamos a ver en la próxima presentación. La Biblia lo describe así, o sea, ahí no es nuestra interpretación, sino es la misma Biblia la que escribe ese poder, que es la que se ha encargado de asesinar a millones de personas, mártires, las guerras, las cruzadas, la primera guerra, la segunda guerra, todas las evidencias están que hay manipulación espiritual detrás. O sea, es un tema, es una agenda religiosa lo que está gobernando al mundo, y el instrumento de Satanás pues es el sistema papal. Entonces, ese es el gran conflicto que está viendo todo el mundo. O sea, ¿quién está ajeno al tema del COVID? Nadie, pero tiene un componente religioso, que es lo que nadie ve. Entonces, si yo veo esto, lo miro no considerando todo el componente espiritual y profético bíblico que nos habla de la Babilonia, que nos habla de lo que pasó con José en Egipto, lo que nos habla de la Biblia en Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, está implicada el conflicto entre Cristo y Satanás, y todo es por adoración. Entonces, el gran conflicto, la gran controversia,
es por adoración. Y se va a centrar, para que no quede dudas, en la ley de Dios versus la ley humana. Por ejemplo, se habla de los derechos humanos. La gente dice, no, pero es que tenemos los derechos humanos, por ejemplo, con relación a la vacunación. Desafortunadamente los derechos humanos se quitaron desde la Revolución Francesa. Perdón, los derechos humanos se establecieron en la Revolución Francesa. Pero ¿cuál fue la intención? Quitar la ley de Dios. O sea, quitar el derecho de Dios. ¿Y pusieron qué? Los derechos humanos, supuestamente que son derechos humanos, pero lo que hizo fue quitar la ley de Dios, los derechos de Dios. Y quedó el derecho humano por todo lado volando, y entonces todos estamos luchando ¿por qué? Por los derechos humanos. Las mujeres luchan por los derechos humanos, los homosexuales luchan por los derechos humanos de ellos, todo el mundo lucha por los derechos humanos, y resulta que fue una imposición del sistema papal, porque quien estuvo detrás de la Revolución Francesa fue el sistema papal, fueron los jesuitas. Ya están las evidencias, ahí en la serie de los mercaderes dimos esas evidencias. Entonces aquí el tema es, así como Satanás quiere ver con su ojo que todo lo vea todo, y ellos usan el principio del águila, por eso es que el águila es un símbolo de adoración pagana, porque dicen que el águila es la única que puede ver al sol directamente, o sea, y en alusión a que Satanás podía ver a Dios directamente, sin embargo, por ser un querubín él tenía que cubrirse, es lo que la gente no sabe, pero era una alusión a que al ojo que todo lo ve, inclusive a Dios, pero asociado con Satanás, o sea, Satanás es el que se atribuye ese poder de verlo todo. Y aquí lo está estableciendo, lo está poniendo, los humanos están haciendo esto sin ni siquiera de pronto entender. Pero yo, a la luz del simbolismo, veo el ojo que todo lo ve ahí. Y veo todas las ramificaciones y todas las interconexiones que Satanás, basado en lo que es el ojo humano, lo está haciendo para controlar a la raza humana. ¿Sí es claro el mensaje? El tema es serio. Yo debo tomar decisiones para proveerle a mi familia los espacios de independencia, al menos por el tiempo que se avecina, que va a ser una crisis grande, y ya se nos advirtió que durante esa crisis vamos a tener que buscar la comida, pero ya cuando se dé la ley dominical y se dé muerto el edicto, ya el periodo va a ser muy corto y ya en ese momento no nos vamos a tener que preocupar por comida, pero por ahora sí, que es lo que muchos predicadores mentirositos, pastorcitos, están diciendo de que no, ya Dios va a proveer. No, hay que seguir la instrucción y no hay que ser negligentes. Como Noé, hacer un arca. Y ese es Y eso es básicamente, yo más lo que tenemos que hacer nosotros para cada una de las familias. Entonces, nosotros construimos un arca para las necesidades de las familias. ¿Está bien? Entonces, ahí está para que ustedes entiendan por qué la forma del ojo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, si todo está aquí, lo mostramos. Y se lo vuelvo a mostrar aquí. Aquí vemos la vacunación como parte de todo este sistema, todo este proceso global. Entonces, si yo subo, entonces, así como ellos, como Satanás quiere ver todo, el ojo que todo lo ve, pues nosotros tenemos que, así como Dios quiere que nosotros veamos todo desde arriba, para que no nos dejemos llevar por la minucia, la vacunación. No, yo tengo que verlo todo desde arriba, porque Satanás está planeando todo desde arriba. Entonces, yo tengo que anticiparme a las estrategias del enemigo para no caer. Entonces yo no debo estar en la minucia del tema de la vacunación y el tema, sí, tenemos que estar avisados, pero es un conjunto que es una agenda global, y lo que están queriendo es controlar todos los recursos. Entonces, por ejemplo, viene hambre para la tierra, viene escasez de comida. Entonces yo tengo que buscar los medios para que mi familia no padezca hambre, porque una familia con hambre, ustedes se van a dar cuenta de lo terrible que es. Entonces tenemos la instrucción nosotros desde 1800
83 se dio la instrucción para salir de las ciudades. Ustedes imagínense, llevamos 140 años patinando ahí, en el desierto, y no hemos tomado la decisión. Y hay que tomar, Carlos, decisiones o sí o sí. O sea, y aquí tomamos esa decisión. Y aquí salimos cuando estábamos todavía apercollados, cuando estábamos todavía, perdón la palabra, o sea, no había, estábamos en opresión. Y era eso. Y, 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 y Dios permitió eso, así como lo dijimos, que era el sitio de Jerusalén, ¿se acuerdan? Que lo hablamos, dijimos, esto se va a aflojar. Pero no tenemos que ser pretenciosos en decir, nosotros nos fuimos en el momento en que todavía estaba así. Y estamos haciendo el proceso de lo que estamos haciendo ahorita, gracias a Dios, pero esto se va a empeorar otra vez. Entonces la toma de decisiones es ahorita. Y esto es una realidad lo que le estoy mostrando. O sea, esto no es ciencia ficción, esto es una realidad. Y para armar esto no es de ahorita. La ingeniería social arranca desde el momento en que los jesuitas quieren acabar con el protestantismo. Entonces, lo que ha trancado el plan de Satanás es el verdadero protestantismo. Esa es la piedra del zapato del sistema papal, el protestantismo verdadero. Y el protestantismo verdadero se está dando cuenta de esto. Y gracias a Dios estamos pudiendo tener esta información a la mano. Entonces, pues es una realidad que tenemos que estar avisados para no ser engañados. Y ahora sí nos tocó a nosotros. El plan de vacunación que seguirá Colombia contra la COVID. Diciembre 9 del 2020, portafolio. Colombia tiene listos, vamos a pasarla aquí. Colombia tiene listos 437.188 millones, 123 millones de dólares para adquirir ¿cuántas? 10 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech Technology, la misma que se comenzó a aplicar masivamente en el Reino Unido. Inicialmente, por el mecanismo COVAX, se tienen aseguradas vacunas para 10 millones de personas planteadas para llegar al país en el segundo semestre del 2021. O sea que, pero no podemos confiarnos en eso, si no tenemos ese espacio. Pero Diciembre 9, y ahorita yo vi algo que decían que no, que ya hay para 400 millones para 400.000. de vacunas. Todavía no, esto portafolio es una fuente muy seria, Yo lo vi Yomar. ayer en algo que no sé si es la noticia. Sí, pero le digo que portafolio es una fuente muy seria, que de pronto pues sé que pronto, pero yo pues me remito a esta porque sé que es muy seria. Sí, pero que usted ya lleva 10 días de retraso. 19, este es del 9, bueno, pues toca ver. Dice, inicialmente por el mecanismo COVAX se tienen aseguradas vacunas para 10 millones de personas. En las negociaciones bilaterales con acuerdos de confidencialidad hay 6 farmacéuticas en fase 3 de desarrollo. Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, CanSino y el Serum Institute de la India. Se esperan obtener 5 millones más para el primer semestre para el 2021. Dice, los primeros 15 millones de vacunas son para trabajadores de la salud, personas mayores de 60 años y personas con comorbilidades porque tienen el mayor riesgo de mortalidad. Pero acuérdense que la mortalidad de este virus es del 0.002%, o sea, 0.002, o sea, el 2%. O sea que están montados todos en una mentira, así como lo explicó esta mañana la científica, de que si las pruebas son falsas y se armó todo con base en las pruebas y se armaron todas las paquetes de medidas de bioseguridad, incluida la vacuna, pues todo es un montaje. Pero ahorita están diciendo que se han elevado totalmente. Esa es Estaban la, diciendo, no, pero no viste, se elevó. esa es la mentira. Pues tiene que asustar a la gente. Claro, para que busquen la vacuna.
Estos grupos suman 15 millones de personas, distribuidos así, 800.000 trabajadores de la salud. Imagínense ustedes lo que pasó, por ejemplo, con esta enfermera que se le aplicó la vacuna y como usted dice, Carlos, ya murió, ¿no? Confirmado que murió. Un muchacho, voy a repetir lo que usted está diciendo, un muchacho de 28 años, un voluntario en Argentina, murió, muy bien. Dice, entonces, imagínense, y por eso es que aquí es donde podemos entender lo que Dios planeó para su pueblo de que su trabajo terminara en la obra médico-misionera. ¿Qué va a pasar con toda esa cantidad de gente que va a estar con todos los síntomas? No sabemos qué afectación vaya a haber, pero ellos los van a forzar a eso. Entonces, ¿quiénes van a ser los médicos misioneros? ¿Ven? Entonces, ahí es donde la hermana Juárez dijo que la obra médico-misionera iba a terminar la misión. ¿Sí estamos haciendo las conexiones? 7 millones de mayores de 60 años. Ya casi, ¿no? ¿Ya? Mayores de 60 años y casi 7 millones de personas con comorbilidades. Esta será la fase para la vacunación del año 2021, indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Por eso es que esta es fuente oficial. El resto de la población y los grupos que menos probabilidad tienen de mortalidad por COVID podrían tener acceso a la vacuna en el 2022. Gracias, pero me han hecho mejores ofertas, ¿no? Estamos buscando reducir mortalidad. Ah, sí, 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 por ahí está, que donemos nuestra vacuna a los políticos. Pues de todas formas yo creo que ahorita va a haber una cosa difícil porque no están de acuerdo con vacunarse y no van a ser tan fácil. Entonces, esa es la tarea que tenemos. Entonces, tenemos el plan ya definido de qué decisión debo tomar. Entonces, el plan de Dios es que yo siga los pasos que Dios quiere que sigamos, no los pasos míos, sino los pasos que Dios quiere. Y Cristo tuvo que seguir el camino del santuario, incluida la muerte. ¿Está bien? Y Él quiere que nosotros también aprendamos a depender de Él, a como nos dice la palabra de Dios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, el templo de Dios, que es el cuerpo humano, es la forma en la cual Dios se quiere comunicar con nosotros. Si se altera, es como, ¿qué pasa con que si a una antena, si a una antena por ejemplo, de televisión se le corta el cable, ¿qué pasa con la transmisión o con la recepción? Ya no funciona. Entonces, si se corta la comunicación con el cielo por medio de todo esto que están planeando, pues no vamos a tener la posibilidad de comunicarnos con Dios. Entonces, y eso es un proceso que poco a poco el enemigo está planeando. Lo que él quiere es cortar la comunicación que tenemos con el cielo. Lucas 22:42, esta mañana lo vimos, que no se haga mi voluntad sino la del Padre, y en ese momento los ángeles van a aparecer para fortalecernos a nosotros. Primera de Corintios 15:31. Entonces, acuérdense que el plan de Cristo es que yo le entregue a Él, yo coloque sobre Él, que es el Cordero de Dios, mis pecados, en señal de que es el Cordero de Dios, yo le entrego mis pecados, para que yo pueda finalmente ser liberado de mis pecados y pueda restaurar la imagen de Dios en mi vida. Por eso aquí yo pongo estas flechas que es interconectado todo, ¿sí? Y como Cristo murió, Él espera que nosotros también muramos, ¿sí? ¿Cómo debemos morir? Porque nos... Entonces, 1 Corintios 15:31, os aseguro por la gloria de vosotros, tengo en Cristo Jesús nuestro, que cada día que muero, o sea, cada día tiene que haber un sacrificio. Así como yo cada día le pongo a Cristo, al Cordero de Dios, le pongo mis pecados, confieso mis pecados, pues yo también debo morir. O sea, ya la naturaleza humana debe estar muriendo.
para que la naturaleza espiritual viva. Eso lo dice Romanos en capítulo 7 y capítulo 8, que habla de las naturalezas, ¿sí? Que tiene ese conflicto interno, ¿no, Pablo? De que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Ese es el conflicto de la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Yo no quiero pecar, pero finalmente, desafortunadamente, termino siendo vencido. ¿Pero por qué? Porque no estoy haciendo lo correcto, o sea, no estoy permitiendo que sea Cristo que viva en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, muero diariamente. ¿Cómo muero? Crucificado, ¿cierto? Así como Cristo murió crucificado. Pero ya no muero físicamente crucificado, sino que debe morir. Ahí está Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. ¿Mm? Muero diariamente, pero debo ser crucificado. ¿Pero cómo? Pues deben ser crucificadas la carne con sus pasiones. ¿Está bien? Entonces, y todos estos son textos de la Biblia, ¿no? Yo debo nacer de nuevo, debo primero morir para nacer. Y eso es lo que nos dice, bueno, no sé, ¿ya? Primera de Corintios 15:31, Gálatas 2:20 y Gálatas 5:24. Entonces, como yo muero, pues en el altar del sacrificio, que era en el lado norte, se presenta Cristo para morir por nosotros como el Cordero de Dios. Él muere, él murió ahí el Cordero de Dios, allá en el altar del sacrificio. Pero con los tres textos que les acabo de decir, yo también debo morir, junto con el Cordero, diariamente. Esa es la tarea nuestra, o sea, tiene que haber una decisión de morir a la naturaleza pecadora antigua. Eso es lo único que nos va a librar a nosotros de todas estas estrategias que están planteándose para destruir al pueblo de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, entonces yo debo morir diariamente, crucificarme diariamente, morir crucificado al pecado, a las concupiscencias, o sea, ya no debe estar reinando eso en mi cuerpo. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, aquí la tarea también tiene que ver con ¿qué? Con una decisión de aceptar a Cristo como el que me puede restaurar, el único portador de mis pecados, el gran rey del norte, y eso se logra a través de la confesión de mis pecados para luego ser bautizados en Cristo bajo la luz que nosotros tenemos. Por ejemplo, una persona que se bautizó en una iglesia que tenga cierto conocimiento, cierta instrucción, si yo recibo una nueva luz, así como pasó con Apolo, acuérdense que Apolo fue bautizado dos veces porque el conocimiento que tuvo ya con Pablo era un conocimiento superior, más amplio, más fortalecido, más sólido. Había que bautizarse otra vez. Entonces, aquí nos está diciendo, hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, aquí me está volviendo otra vez a llevar al punto del sacrificio del Cordero. Cristo murió como el Cordero de Dios, Él fue bautizado también y Él recibe la unción del Espíritu Santo. Asimismo, nosotros cuando somos bautizados, recibimos la unción del Espíritu Santo también, para andar en novedad de vida. Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El término original es en nueva vida, ¿sí? O sea, ya no somos los mismos. Y por eso es necesario tomar una decisión consciente del bautismo
cuando somos adultos. Aquí muchos de nosotros venimos de una tradición católica que nos enseñó que el bautismo de los niños era suficiente y que ya, porque si el niño se muere se va para el infierno, nos decían, ¿no? Pero resulta que no, Cristo se bautizó cuando tenía 30 años de edad. Y él dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Y esa es la decisión adulta que debemos tomar del bautismo para andar en la novedad de vida, aceptar la gracia de Cristo y aceptar el plan de restauración de la imagen de Él. Sigue diciendo Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, si yo quiero ser resucitado cuando Cristo venga, tengo que ser bautizado como Él bautizó y tengo que morir como Él murió. Pero ya no la muerte en la cruz, sino la muerte crucificada de los pecados y las concupiscencias. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido. Entonces, no se clavó la ley en la cruz. Lo que se clavó fue mi pecado y el cuerpo de pecado que simboliza la muerte, que simboliza el pecado, que simboliza las concupiscencias, las transgresiones a la ley de Dios. A fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que si yo acepto el plan de Cristo, pues finalmente voy a obtener victoria sobre el pecado porque confío en que Él puede hacer esa labor, no por mis capacidades. Porque el que ha muerto, libre es del pecado. Por eso es que Juan también dice, hijitos, vosotros sois libres del pecado. Ya no, el que ama a Dios no peca. ¿Se acuerdan? Libre es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, no solamente busquemos los gloriosos, que es la glorificación, sino empecemos a entender lo que significa la muerte al pecado, la muerte al yo, la muerte al egoísmo, a no hacer mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios, a que yo acepte el plan que incluye el bautismo por inmersión como fue bautizado Cristo. Cristo es el modelo nuestro, Él no se inventó nada, todo lo configuramos con relación a la vida de Él. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado ni intenta su justificación propia. El apóstol Pablo no procuraba defenderse. Esto es Camino a Cristo, página 41. Perdón. Sino que pintaba su pecado con sus colores más oscuros y no intentaba atenuar su culpa. O sea, aquí es parte de lo que tenemos que decir, yo me confieso pecador, yo acepto mi pecado, yo sé que esto está mal, no lo disfrazo, no lo maquillo para darle la apariencia de bien, ¿no? Porque muchas veces hacemos eso. Dijo, lo cual también hice en Jerusalén, encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes, y cuando se les daba la muerte, yo echaba mi voto contra ellos, y castigándolos muchas veces por toda la sinagoga, les hacía fuerza para que blasfemasen, y estando sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos hasta las ciudades extranjeras. Sin vacilar declaró, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí están las citas, que no las anoté, pero pues para que ustedes las busquen. Y tenemos un poderoso enemigo, quien no solo aborrece a todo ser humano. ¿Usted es un ser humano? De Satanás lo aborrece o la aborrece o nos aborrece. Quien no solo aborrece a todo ser humano hecho a la imagen de Dios, el que ha aceptado el plan de Dios, el que lo ha aceptado como el Cordero de Dios, sino que con la enemistad más amarga aborrece a Dios y a Jesucristo, su Hijo unigénito. Cuando los hombres se entregan a sí mismos como esclavos de Satanás, éste no manifiesta hacia ellos la enemistad que evidencia contra los que llevan el nombre de Cristo y se dan a sí mismos al servicio de Dios. A estos los odia con un odio mortal. Sabe que puede contristar a Jesús con sujetarlos al poder de sus engaños, con hacerles daño, con debilitar su fe, con incapacitarlos para servir a Dios como se les exige hacerlo bajo su capitán Jesucristo.
Satanás, consciente en que gocen de cierta medida de tranquilidad, los que están atados a su carro como esclavos, pues son sus cautivos voluntarios. Pero se despierta su enemistad cuando los alcanza el mensaje de misericordia, y ellos procuran zafarse de su poder a fin de seguir al verdadero pastor. Es entonces cuando trata de atarlos con cadenas adicionales para mantenerlos en su cautiverio. El conflicto entre el alma y Satanás comienza cuando el cautivo empieza a forcejear en la cadena y suspira por verse libre, pues el agente humano principia a cooperar con las inteligencias celestiales cuando la fe se aferra de Cristo. Aquí la clave es la fe, como lo hemos insistido. Es entonces cuando el poderoso sobre todos los guerreros llega a ser el auxiliador del alma, y el pobre cautivo es fortalecido por el Espíritu Santo para conseguir su libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Muy bien. Ahora, dice ya terminamos aquí, Satanás es el originador del mal. Se apartó de la lealtad a Dios. Los que persisten en simpatizar con Él en su descontento fueron echados del cielo juntamente con Él. La mente de Satanás está llena de odio implacable hacia la divinidad. Usa persistentemente su influencia para borrar la imagen de Dios en la familia humana y estampar en cambio su propia imagen satánica. Su esfuerzo para engañar a nuestros primeros padres tuvo éxito. Hecha a imagen de Dios, la familia humana perdió su inocencia, se transformó en transgresora y como súbdita desleal comenzó un rumbo descendente. Satanás llegó a dominar la facultad de actuar que tiene el hombre y a través de los sentidos influyó en la mente. ¿Influye en qué? ¿Qué quiere hacer con la vacuna? Influir en la mente. Y nosotros llevamos 6.000 años de pecados. Satanás pudo vencer a Adán y Eva, que no tenían 6.000 años de pecado. Salieron de las manos del Creador, conocían a Dios cara a cara, hablaban con Él y sin embargo fueron engañados. Entonces, ¿qué nos espera? De los ángeles, un tercio. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Es una guerra decidida, pero aquí la única es, o yo tomo la imagen de Dios o tomo la imagen de Satanás. Este es el plan de Dios, hermanos. Es 3 puntos fáciles. Que yo acepte que se puede restaurar la imagen de Dios en mi vida. Que yo lo reconozca a Cristo como el único y verdadero portador de mis pecados, que es el único que me puede librar de mis pecados. Y reconocerlo a Él como el verdadero gran rey del norte. Ustedes van a ver por qué la importancia de esto, porque tiene que ver con las profecías de Daniel y tiene que ver con el capítulo 13 de Apocalipsis y capítulo 12 también. Y ese es el plan, pero Satanás pues tiene ese otro proyecto. Así ha ocurrido desde el principio del mundo. En vez de permanecer bajo la influencia de Dios, a fin de reflejar la imagen moral de su creador, el hombre se colocó bajo el control de la influencia satánica y se volvió egoísta. De esta manera el pecado allí llegó a ser un mal universal. ¿Y qué mal temible es el pecado? Alza tus ojos, página 39, párrafo 3 y párrafo 4. Entonces, aquí está resumido en hermanos, el tema de la imagen de Dios versus la imagen de Satanás, el plan de redención y lo que Satanás quiere hacer. Entonces, ya hablamos sobre cómo Satanás quiere borrar la imagen de Dios en este tiempo a esta generación como el último intento para conseguir el control mundial aquí en esta tierra. Pero el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús o tiene la fe de Jesús, aquel que ha sido sellado, como dice Isaías 8:20, Isaías 8:16, también Ezequiel 20:20 nos habla de ese sellamiento. Ese pueblo va a ser la piedra de tropiezo en el plan de Satanás. Y por ese pueblo va a convulsionar al mundo y lo está logrando con todo este tema de la pandemia. Entonces, para los próximos capítulos vamos a hablar sobre cómo Satanás ha establecido su plan de negar a Cristo como el único y verdadero portador de pecados y cómo ha hecho para negar a Cristo como el verdadero gran rey del norte. Entonces, el plan de Satanás
versus el plan de Cristo, y pues esta es la gran controversia. Aquí está la gran controversia y es una decisión personal del corazón. O sea, aquí el conflicto es el tema de la mente, de las decisiones, de qué voy a hacer yo. Y todo está basado en lo que es el principio de la verdad bíblica, que podemos lograr tener una vida sin pecado. Ese es el Evangelio eterno. Eso es lo que desafortunadamente no nos pudieron explicar los doctores de la ley en nuestra organización. No han podido explicar en la Iglesia Católica en ningún lado, porque siempre se busca es la mediación del hombre. El hombre es el que salva, pero Cristo, a pesar de que llevamos el nombre de cristianos, desafortunadamente no nos enseñaron cómo vencer el pecado. Y es a través de reconocer a Cristo como el Cordero Sufriente. Por eso es importante recordar Isaías 53 en nuestras oraciones, en nuestras meditaciones, porque ahí está reflejado lo que le pasó a Cristo por lo que teníamos que pasar nosotros. Nosotros teníamos que pasar por esa circunstancia, por esa condición. Entonces, es importante que repasen, por favor, del libro del Deseado de toda la gente, los últimos capítulos que tiene que ver con Getsemaní, la crucifixión ante Pilato, todos los últimos capítulos, y asociado con Isaías 53. Porque el día que nosotros logremos ver, eso es una promesa de un doctor, el doctor Tomás allá en México. Él nos enseñó eso, nos decía que teníamos que meditar en las últimas escenas, como lo dice la hermana White, que podamos ver a Cristo sufriendo por nuestros pecados. Ese día vamos a tener victoria sobre el pecado. Ese es ver a Cristo sufriendo por nuestros pecados. Bueno, entonces esta historia continuará. Vamos a hacer una oración. Amadísimo Padre Eterno, te damos muchas gracias, Señor amado, por todas estas verdades que hemos estudiado hoy, Señor. Gracias porque como adventistas nos has regalado tanto conocimiento, tantas verdades, Señor amado, y nos has puesto como centinelas del mundo, Señor. Gracias por eso, Padre Santo. Todo esto que no entendieron y no entienden muchos, Señor amado, así como dice Daniel, entenderán los entendidos. Gracias por eso, Señor. Y te queremos pedir, Padre Santo, que dirijas nuestras decisiones basadas en todo este conocimiento que tenemos, Señor amado. Que nos dirijas, Padre Santo, en todo este tiempo tan difícil que estamos viviendo, Señor. Que seas tú quien nos guía allí a donde debemos ir, Señor amado. Que nos des la seguridad de hacer las cosas, Señor. Te hemos conocido, Señor eterno, hemos visto tu mano poderosa actuando de diferentes maneras, Padre Santo. Así que en oración, Señor, y en estudio de tu palabra, Señor amado, confiamos en recibir de ti la luz que nos llevará a tomar esas decisiones que nos preparen para todo esto que se viene, Señor. Imploramos tu bendición para todas las familias que escuchen tu predicación, Señor amado, para todas las personas que estén escuchando este mensaje. Bendícelos, Señor amado, y guíalos en medio de las dificultades de este mundo, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.